Fue amada y odiada, la llamaron la Dama de Hierro, pero también la acusaron de destruir el estado de bienestar. Margaret Thatcher no fue solo la primera mujer en gobernar el Reino Unido. Cambió por completo las reglas del juego. Pero, al fin y al cabo, ¿qué llevó a la hija de un tendero a convertirse en la líder más controvertida de la historia británica? En este video vas a entender cómo sus decisiones económicas, su política exterior implacable y su estilo de liderazgo dividieron a toda una nación, y cómo aún resuenan en los debates actuales. Si alguna vez te preguntaste por qué algunos líderes lo arriesgan todo por defender sus ideas o cómo decisiones del pasado moldean el presente, este contenido te va a hacer pensar. ¿Alguna vez te sentiste solo por defender algo en lo que creías, aunque todos a tu alrededor te criticaran? ¿Tuviste que tomar decisiones difíciles que cambiaron el rumbo de tu vida? La historia de Margaret Thatcher puede ofrecerte reflexiones poderosas sobre el coraje, la responsabilidad y el precio de liderar. Margaret Hilda Roberts nació el 13 de octubre de 1925 en la ciudad de Grantham, en el condado de Lincolnshire, Inglaterra. Era la segunda hija de Alfred Roberts, dueño de 2 tiendas de abarrotes locales, y de Beatrice Ethel. Su padre, además de comerciante, era concejal y predicador laico de la iglesia metodista wesleyana. En su hogar se valoraban la lectura, la puntualidad, el control del gasto y la responsabilidad cívica, temas frecuentes en las conversaciones familiares. La educación formal de Margaret comenzó en la Kesteven and Grantham Girls' School, una escuela pública para niñas con alto nivel académico. Allí se destacó especialmente en asignaturas como matemáticas y ciencias naturales. Aunque el colegio no ofrecía actividades políticas, fomentaba la expresión verbal y el pensamiento estructurado a través de debates y presentaciones. Durante su adolescencia comenzó la Segunda Guerra Mundial, que empezó a influir en la vida cotidiana en Grantham. Aunque la ciudad no era un objetivo estratégico, sufría apagones y racionamiento, lo que reforzaba las prácticas domésticas de ahorro y austeridad. Margaret ayudaba en el negocio familiar fuera del horario escolar, enfrentándose desde muy joven a las exigencias de una rutina doble. En el plano intelectual, leía con frecuencia a autores británicos clásicos y contemporáneos, incluyendo obras de filosofía política y ensayos sobre gobierno. Su padre, defensor del pensamiento conservador moderado, fomentaba ese tipo de lectura, aunque sin imponerle una orientación ideológica. En 1943, Margaret Roberts ingresó en el Somerville College, uno de los pocos colegios femeninos de la Universidad de Oxford en aquella época, para estudiar química. Obtuvo una beca parcial, algo poco común para mujeres de origen modesto en plena Segunda Guerra Mundial. Su rendimiento académico fue regular, pero destacó más por su participación en actividades extracurriculares. Aún en su primer año se acercó a la Oxford University Conservative Association, uno de los centros más activos de formación política dentro del ambiente universitario británico. Margaret se convirtió en presidenta de la Asociación Conservadora de la Universidad en 1946, un cargo que pocas mujeres habían ocupado hasta entonces. La organización era conocida por sus debates encendidos, especialmente sobre el papel del Estado y la reconstrucción económica del periodo de posguerra. Ella defendía posiciones favorables al libre mercado, criticaba la creciente estatización impulsada por el Partido Laborista y se oponía a las políticas asistencialistas. Mientras se dedicaba a la militancia política, finalizó su carrera en química en 1947 con una calificación de segunda clase. Su trabajo de fin de curso fue supervisado por Dorothy Hodgkin, quien más tarde recibiría el Premio Nobel de Química. Tras graduarse, Margaret trabajó como investigadora en la industria alimentaria, primero en la empresa BX Plastics y luego en J. Lyons & Co., donde participó en proyectos relacionados con la conservación de alimentos. Durante ese periodo asistió a conferencias del Partido Conservador y mantuvo contacto con líderes locales del partido. Su afiliación oficial se dio poco después de dejar Oxford y su nombre empezó a sonar como posible candidata a cargos electivos. En 1950, Margaret Thatcher, aún con el nombre de Margaret Roberts, fue elegida como candidata del Partido Conservador al Parlamento por el distrito de Dartford, en el condado de Kent.
Durante la campaña, se enfrentó al candidato rival Norman Dodds en debates públicos intensos, en los que demostró un dominio técnico notable sobre temas económicos y fiscales. Aunque perdió la elección, logró reducir significativamente la ventaja del Partido Laborista, lo que llamó la atención de la prensa y de figuras influyentes dentro de su partido. Se postuló nuevamente por Dartford en las elecciones de 1951, pero fue derrotada por segunda vez. Durante ese periodo de intensa actividad política, conoció a Dennis Thatcher, un empresario del sector de pinturas industriales y exoficial de la Marina Real durante la Segunda Guerra Mundial. La pareja se casó en diciembre de 1951. Dennis le ofreció estabilidad financiera y emocional, lo que permitió a Margaret invertir en su formación jurídica, un objetivo que ya venía considerando desde su paso por Oxford. Se inscribió en el Lincoln's Inn, una de las 4 instituciones responsables de la formación de abogados en Inglaterra, y se especializó en derecho tributario. Su decisión de dejar la carrera científica coincidió con la determinación de construir una base política más sólida y técnicamente fundamentada. En 1953, Margaret Thatcher fue admitida como abogada, barrister, y comenzó a trabajar en casos relacionados con disputas fiscales y comerciales. El matrimonio con Dennis no implicó un alejamiento de la política. Al contrario, él apoyaba activamente su ambición pública, incluso cuando las exigencias familiares aumentaron con el nacimiento de los hijos gemelos, Carol y Mark, en 1953. Dennis evitaba las apariciones públicas frecuentes, pero desempeñaba un papel clave como consejero privado, especialmente en momentos de decisiones estratégicas. En las elecciones generales de 1959, Margaret Thatcher fue elegida diputada por el distrito de Finchley, al norte de Londres, con una amplia ventaja de votos. El distrito era un bastión conservador, lo que le ofrecía una estabilidad política relativa para desarrollar una carrera parlamentaria a largo plazo. En la Cámara de los Comunes, Thatcher pronto se hizo conocida por su atención a temas técnicos y económicos, especialmente en lo que respecta a legislación fiscal y asuntos relacionados con el presupuesto público. Durante la década de 1960, el Partido Conservador alternó entre el gobierno y la oposición, lo que le dio a Thatcher la oportunidad de adquirir experiencia en diferentes frentes políticos. En 1961, fue nombrada secretaria parlamentaria en el Ministerio de Pensiones, cargo que le permitió tener contacto directo con políticas sociales y la gestión de recursos públicos. Más adelante pasó por el Ministerio de Vivienda y luego por el Tesoro, siempre en funciones de apoyo y análisis legislativo. Aunque no ocupaba cargos de alto nivel, Thatcher fue ganando visibilidad interna gracias a sus críticas a las políticas de expansión del gasto público. Participaba activamente en los debates sobre la necesidad de frenar la inflación y limitar la intervención del Estado en sectores productivos. En 1966, a pesar de la derrota del Partido Conservador en las urnas, Thatcher fue mantenida en puestos de relevancia dentro de la oposición. Se convirtió en portavoz del partido en temas de seguridad social y más tarde en educación, lo que amplió su exposición ante la prensa y el público. Durante ese periodo inició una campaña para modernizar la imagen del partido, argumentando que los conservadores debían reconectarse con los valores de eficiencia administrativa y responsabilidad fiscal. Su actuación llamó la atención del entonces líder Edward Heath, quien comenzó a incluirla en reuniones estratégicas. Como secretaria de Estado de Educación en el gobierno de Edward Heath, Margaret Thatcher se enfrentó a un contexto de restricciones presupuestarias. La economía británica atravesaba un período de inestabilidad y el gabinete decidió aplicar recortes en varios sectores del servicio público. En 1971, su ministerio anunció el fin de la distribución gratuita de leche para niños de entre 7 y 11 años en las escuelas primarias, manteniendo el beneficio solo para los más pequeños. La medida buscaba reducir gastos, pero fue mal recibida por sindicatos, educadores y parlamentarios de la oposición, quienes la calificaron de insensible al bienestar infantil.
La prensa británica reaccionó con titulares críticos, y el tabloide The Sun acuñó el apodo Margaret Milk Snatcher, algo así como Margaret Robaleches, que se convirtió en un símbolo temprano de su impopularidad en ciertos sectores. El episodio fue aprovechado políticamente por sus adversarios laboristas, que lo usaron para cuestionar el compromiso de los conservadores con la educación pública y el respaldo a las familias de bajos ingresos. Aunque el recorte de la leche fue solo una de varias medidas dentro del paquete de ajuste, el simbolismo ligado a un alimento infantil amplificó el impacto político. El asunto ganó protagonismo en los debates parlamentarios y en las protestas públicas, especialmente en zonas urbanas, con mayor dependencia de los servicios sociales. Al mismo tiempo, Thatcher promovió reformas orientadas a ampliar el acceso a la educación técnica y a reorganizar los planes de estudio. Propuso fusionar instituciones con bajo rendimiento académico y fomentar una mayor autonomía administrativa en las escuelas. Sin embargo, estas iniciativas recibieron menos atención del público que el polémico episodio de la leche, que terminó dominando su imagen en ese periodo. Tras la derrota del Partido Conservador en las elecciones de octubre de 1974, creció el descontento interno con el liderazgo de Edward Heath. El debilitado desempeño electoral y la falta de un plan claro para enfrentar la crisis económica británica impulsaron movimientos a favor de una renovación. En febrero de 1975, Margaret Thatcher sorprendió al anunciar su candidatura para liderar el partido, desafiando directamente a Heath. Aunque al principio fue vista como una candidata con pocas posibilidades, recibió el apoyo de parlamentarios del ala más derechista, descontentos con el llamado consenso de posguerra y partidarios de un programa económico más liberal. Al asumir el liderazgo, Thatcher inició un proceso de redefinición ideológica del Partido Conservador. Hasta ese momento, el partido combinaba políticas de libre mercado con la preservación de estructuras del estado de bienestar, como el NHS y los subsidios a la industria. Bajo su dirección, la formación comenzó a defender abiertamente la reducción de la intervención estatal, la privatización de empresas públicas y el fomento de la competencia. Su discurso exaltaba la responsabilidad individual, el espíritu emprendedor y la lucha contra lo que ella denominaba una sociedad dependiente. Thatcher no elaboró sus ideas en solitario. Era lectora de economistas de la Escuela de Chicago, como Milton Friedman, quien proponía un control estricto de la oferta monetaria como forma de combatir la inflación. También fue influenciada por Friedrich Hayek, crítico del colectivismo y defensor de la libertad económica como base para la libertad política. Su acercamiento a centros de pensamiento liberales, como el Institute of Economic Affairs, fue clave para consolidar su plataforma ideológica. Durante 1975 y 1976, Thatcher enfrentó resistencia tanto fuera como dentro de su propio partido. Los sectores más moderados, aún fieles a la tradición paternalista del conservadurismo británico, observaban con recelo el giro ideológico que ella proponía. En las elecciones generales de mayo de 1979, el Partido Conservador obtuvo mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes y Margaret Thatcher fue invitada por la reina Isabel II a formar un nuevo gobierno. Se convirtió oficialmente en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del Reino Unido. La victoria conservadora fue impulsada por la inestabilidad económica, el desgaste del Partido Laborista y el impacto del llamado Winter of Discontent, marcado por huelgas a gran escala. Thatcher asumió el cargo con la promesa de restaurar la autoridad del Estado, controlar la inflación y reformar profundamente la economía británica. En los primeros meses de gobierno, Thatcher adoptó medidas económicas de inspiración liberal, centradas en el control monetario, la reducción del gasto público y la limitación del poder sindical. Los primeros resultados no fueron inmediatos. El desempleo aumentó y la recesión se profundizó en algunos sectores industriales. La oposición parlamentaria y las protestas callejeras crecieron, pero ella mantuvo el rumbo con la convicción de que la crisis era un precio inevitable para frenar la inflación crónica. Fue en ese contexto de afirmación política que surgió el apodo de Dama de Hierro, otorgado por un periódico militar soviético en 1976, antes incluso de su elección como primera ministra. La publicación Red Star criticaba su retórica anticomunista y su defensa de la OTAN, calificándola como intransigente frente a la Unión Soviética. El término, originalmente despectivo, fue resignificado por Thatcher, quien lo adoptó como símbolo de firmeza y liderazgo.
En el plano internacional, Thatcher reforzó las alianzas con Estados Unidos y el bloque occidental, adoptando una postura firme frente al bloque soviético. Su política exterior priorizaba la seguridad nacional, el alineamiento con los intereses de la OTAN y el fortalecimiento de la capacidad defensiva del Reino Unido. Ya en 1979, autorizó el aumento del presupuesto militar y respaldó la modernización del arsenal nuclear. Internamente, estas decisiones se justificaban por la necesidad de proyectar fuerza en un escenario internacional incierto, marcado por la Guerra Fría y por la inestabilidad en el Medio Oriente. Entre 1980 y 1984, el gobierno de Thatcher intensificó la aplicación de políticas económicas centradas en el control de la inflación y la liberalización de los mercados. El foco dejó de ser el pleno empleo y pasó a ser la lucha contra la inestabilidad monetaria, considerada la principal causa del bajo crecimiento económico británico durante la década anterior. Para lograrlo, el gobierno redujo el gasto público, elevó las tasas de interés y limitó la expansión de la masa monetaria. Paralelamente, Thatcher inició un proceso progresivo de privatizaciones, comenzando por empresas estatales del sector industrial y de servicios. British Aerospace fue una de las primeras en ser vendida, seguida por British Telecom, British Gas y, posteriormente, compañías regionales de agua y electricidad. El objetivo declarado era aumentar la eficiencia económica, reducir el déficit público y ampliar la participación del sector privado en la economía. El enfrentamiento más emblemático de este periodo fue con el Sindicato Nacional de Mineros, uno de los más poderosos del país. En marzo de 1984, el sindicato convocó una huelga nacional contra el cierre de minas de carbón, argumentando que la medida provocaría desempleo masivo y la destrucción de comunidades enteras. El gobierno, por su parte, sostenía que las operaciones eran poco rentables y que era necesaria una modernización del sector energético. El conflicto duró casi un año sin llegar a un acuerdo y terminó con la derrota del sindicato en marzo de 1985. La huelga de los mineros tuvo un impacto social profundo y polarizó a la opinión pública británica. Regiones dependientes de la minería, como Yorkshire y South Wales, sufrieron pérdidas económicas y un aumento de la tensión social. Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía se volvieron frecuentes, y la actuación policial fue objeto de denuncias por uso excesivo de la fuerza. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas invadieron las Islas Malvinas, un territorio británico en el Atlántico Sur administrado por el Reino Unido, desde 1833. La acción fue ordenada por la Junta Militar Argentina, encabezada por el general Leopoldo Galtieri, como una forma de desviar la atención de la crisis económica y de las crecientes presiones internas por una apertura democrática. El gobierno británico respondió con el envío de una fuerza de tarea naval y aérea, compuesta por más de 100 buques, incluidos portaaviones y submarinos nucleares. La operación militar, coordinada por el Ministerio de Defensa bajo supervisión directa de Thatcher, comenzó con un bloqueo naval en la zona del conflicto. El 2 de mayo, el submarino HMS Conqueror hundió el crucero argentino General Belgrano, provocando la muerte de más de 300 marinos. La acción fue criticada internacionalmente por haberse producido fuera de la zona de exclusión, pero el gobierno británico defendió la legalidad del ataque como un acto de autodefensa. Al día siguiente, Argentina hundió el destructor HMS Sheffield con un misil Exocet, marcando el inicio de combates más intensos. La guerra duró 74 días y concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de las fuerzas argentinas en Puerto Stanley. El Reino Unido recuperó el control de las islas y aproximadamente 255 soldados británicos murieron en combate. El éxito militar fue interpretado como una muestra de eficacia y determinación por parte del gobierno de Thatcher. La victoria tuvo repercusión internacional y proyectó al Reino Unido como una potencia militar aún relevante, incluso fuera del contexto de la Guerra Fría. Las encuestas de opinión, que hasta entonces mostraban una caída en el apoyo al gobierno, comenzaron a reflejar una aprobación masiva tras el final del conflicto. El Partido Conservador utilizó la victoria en las Malvinas como eje central de la campaña electoral de 1983, resaltando el liderazgo firme de Thatcher y su capacidad para defender los intereses nacionales. El discurso de soberanía británica cobró fuerza, especialmente en regiones tradicionalmente laboristas.
Durante la década de 1980, Margaret Thatcher estableció una relación cercana y estratégica con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Ambos compartían visiones económicas similares, basadas en la desregulación, la reducción de impuestos y el fortalecimiento del sector privado. En el ámbito de la política exterior, sostenían posturas firmemente anticomunistas, con énfasis en el mantenimiento del poder militar y en el papel disuasorio del arsenal nuclear. La alianza entre ambos líderes fue una de las más emblemáticas de la Guerra Fría y tuvo un impacto significativo en decisiones conjuntas dentro de la OTAN y en foros multilaterales. Este alineamiento fortaleció la posición del Reino Unido dentro de la Alianza Atlántica. Thatcher respaldó el despliegue de misiles nucleares estadounidenses en suelo europeo como parte de la estrategia para contener a la Unión Soviética. La decisión generó protestas dentro del Reino Unido, especialmente en el campo de Greenham Common, donde movimientos pacifistas, en su mayoría liderados por mujeres, organizaron acampadas de resistencia. En 1984, Thatcher se convirtió en una de las primeras líderes occidentales en reunirse con Mikhail Gorbachev, entonces secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, incluso antes de que asumiera como jefe de Estado. El encuentro tuvo lugar en Chequers, la residencia de campo del primer ministro británico, y causó gran repercusión. Tras la reunión, Thatcher declaró que Gorbachev es un hombre con quien podemos hacer negocios, una frase que ayudó a preparar el terreno para un diálogo más constructivo entre Moscú y Occidente. A partir de 1985, Thatcher comenzó a defender, dentro de su retórica anticomunista, la importancia del compromiso diplomático con Gorbachev. Actuó como mediadora informal entre Reagan y el líder soviético, alentando la realización de cumbres bilaterales. Su papel ayudó a suavizar las tensiones iniciales y abrió camino para la firma de acuerdos de desarme, como el Tratado INF, que eliminó los misiles de alcance medio en Europa. Durante su tercer mandato, iniciado en 1987, Margaret Thatcher impulsó una reforma en el sistema de recaudación local, que se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de su carrera. El nuevo tributo, denominado oficialmente Community Charge, pero conocido popularmente como Poll Tax, reemplazaba el impuesto basado en el valor de la propiedad por una tarifa fija igual para todos los adultos. La introducción del impuesto comenzó en Escocia en 1989, como una prueba antes de su implementación en Inglaterra y Gales. La reacción fue inmediata. Miles de escoceses se negaron a pagar la tasa, organizando campañas de boicot y manifestaciones. En 1990, cuando el impuesto entró en vigor en el resto del Reino Unido, las protestas se intensificaron notablemente. El 31 de marzo de ese año, una gran manifestación en Trafalgar Square, en Londres, terminó en enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía. Además del impacto social, el episodio reveló divisiones internas dentro del Partido Conservador. Diputados de la propia base comenzaron a criticar abiertamente el impuesto y a cuestionar el liderazgo de Thatcher. El descontento también creció en torno a su postura frente a la integración europea. La crisis alcanzó su punto máximo en noviembre de 1990, cuando Michael Heseltine desafió formalmente el liderazgo de Thatcher dentro del partido. Aunque ganó la primera ronda de votación interna, el resultado no fue suficiente para asegurar su permanencia automática. Ante la presión de aliados cercanos y la posibilidad de una derrota en una segunda vuelta, Thatcher decidió renunciar al cargo de primera ministra el 28 de noviembre. Tras dejar el cargo de primera ministra en 1990, Margaret Thatcher permaneció como diputada hasta 1992, año en que anunció su retiro de la política parlamentaria. Ese mismo año fue elevada a la Cámara de los Lores con el título de baronesa Thatcher de Kesteven. Fuera del Parlamento, mantuvo una agenda pública activa, que incluyó conferencias, viajes internacionales y la publicación de libros de memorias. Durante la década de 1990, Thatcher mantuvo vínculos con partidos y líderes conservadores en distintas partes del mundo, como en Estados Unidos, donde era admirada por sectores republicanos afines al liberalismo económico.
En sus apariciones públicas seguía defendiendo la reducción del papel del Estado, el libre mercado y la importancia de la autodeterminación nacional. Sin embargo, en el Reino Unido su figura política se volvió cada vez más polarizadora. En 2002, tras sufrir una serie de pequeños accidentes cerebrovasculares, Thatcher se retiró de la vida pública. La muerte de su esposo, Denis Thatcher, en 2003, profundizó su aislamiento de la vida social. En los años siguientes vivió de forma reservada, con escasas apariciones en actos oficiales. A pesar del retiro, su figura continuó siendo objeto de análisis académico, biografías, documentales y debates políticos. Películas como La Dama de Hierro, 2011, reavivaron el interés del público, generando nuevas discusiones sobre su trayectoria y su impacto político. Thatcher falleció el 8 de abril de 2013, a los 87 años, en Londres. Su funeral ceremonial se llevó a cabo en la Catedral de St. Paul y contó con la presencia de la familia real, líderes políticos y representantes internacionales. Al mismo tiempo, se registraron protestas en varias ciudades del Reino Unido, con críticas al impacto de sus políticas sobre las clases trabajadoras y los servicios públicos. El legado de Margaret Thatcher sigue siendo motivo de intenso debate. Reformó profundamente la estructura económica del Reino Unido, alterando el equilibrio entre el Estado y el mercado. Margaret Thatcher transformó profundamente el Reino Unido. ¿Pero a qué precio? ¿Sus políticas salvaron la economía británica o simplemente cambiaron quienes tenían el privilegio de prosperar? ¿Fue una líder visionaria que enfrentó las crisis con valentía o una de las responsables de la desigualdad moderna? Más de 30 años después, la pregunta sigue dividiendo a historiadores, economistas y ciudadanos comunes. Y ahora quiero saber tu opinión. Para ti, ¿Thatcher fue una heroína que modernizó el país o una villana que destruyó la cohesión social de Gran Bretaña? Déjalo en los comentarios. Este debate aún está lejos de terminar. Y si te interesa entender cómo las figuras históricas moldearon el mundo en que vivimos, con decisiones que todavía resuenan hoy, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en los próximos videos vamos a seguir explorando las capas más profundas de la política y la historia. Si no estás atento, te lo aseguro, vas a perderte las conexiones más importantes entre el pasado y el presente.